todos, bienvenidos y bienvenidas a Sabiamente, tu programa de psicología para llenarte de sabiduría en CLI Radio TV. El título del programa de hoy es Más allá del yo, encontrar nuestra esencia en la curación del trauma. El nombre del programa de hoy es el título del libro de nuestro invitado. Hoy hablaremos de nuestro yo más profundo, de nuestra esencia y de cómo la sanación nos lleva a que nuestra esencia emerja de un modo natural y orgánico. Nuestro yo verdadero sería algo así como un gran tesoro que está deseando ser descubierto para que el mundo pueda disfrutar de él. Hoy descubriremos todo esto y es un verdadero honor contar con nuestro invitado de honor. Es Mario Salvador, el autor de Más allá del yo. Sé que muchos de vosotros y de vosotras ya le conocéis y estabais deseando escucharle. Y bueno, Mario Salvador es una eminencia en el mundo de la psicoterapia, es psicólogo clínico y psicoterapeuta, es fundador y codirector del Instituto Aleces de Psicoterapia Integradora del Trauma y es formador internacional acreditado en psicoterapia integradora, en análisis transaccional y brainspotting. Además es consultor de MDR, es conferenciante y docente en muy diversos países de todo el mundo. Es director y profesor principal en el Seminario del Desarrollo Profesional, Integración y Reprocesamiento del Trauma del Instituto Aleces y en él acompaña multitud de profesionales de la psicoterapia, tanto psicólogos como a psiquiatras, a desarrollar una mirada más profunda e integradora de nuestro sistema psíquico. Además, es autor de diversos artículos en el área de la psicoterapia y el tratamiento del trauma y es el autor del libro que hoy vamos a hablar mucho de él, Más allá del yo. Una joya para profesionales de la salud y para el público en general que quisieran conocer algo más sobre las profundidades de la mente humana. Bienvenido, Mario. Muchas gracias, Paula, por traerme de nuevo este maravilloso programa que estáis haciendo y que, bueno, pues ayuda a toda la sociedad a adquirir un poco más de cultura emocional y de bienestar, ¿no? Muchas gracias. Bueno, es una maravilla tenerte aquí. Hoy estaba muy feliz pensando en escucharte, ¿no? Y en seguir aprendiendo de ti. Te he escuchado muchas veces, pero tengo muchas ganas siempre de escucharte, así que disfrutaremos mucho de escucharte la audiencia y yo. A mí me gustaría, como hemos hablado un poco y yo ya me he leído muchas veces, ¿no?, tu libro y lo he releído y he disfrutado de él en la profundidad. Hemos explicado un poco en la introducción que el arte de la sanación, de alguna manera, o sea, sí, la psicoterapia, sería como un camino para encontrarse con ese tesoro, ¿no? El tesoro mejor guardado que tiene el ser humano, que sería nuestro verdadero yo. Y quizá para algunas personas que nos escuchan, Mario, había pensado que a lo mejor no entienden por qué justo la curación del trauma nos lleva a encontrarnos con nuestra esencia. ¿Nos podrías contar un poco esto para que puedan comprenderlo en profundidad? Bueno, sí, voy a expresarlo en dos partes, ¿no? Lo primero es que antes de que cada uno de nosotros, pues, respondamos a un nombre al que respondemos, ¿no? O a las ideas a las que respondemos de nosotros mismos, ¿no? Si somos guapos, altos, feos o inteligentes o no, porque todo esto lo vamos adquiriendo, ¿verdad? Pues antes de esto, que son ideas, conceptos, creencias que vamos adquiriendo sobre lo que somos en relación con nuestras experiencias, pues ya somos, ¿verdad? Uh-huh. Cualquiera de nosotros, si hubiéramos nacido en otra familia, en otro país, en otra cultura, en lugar de cristiana, musulmana, etcétera, etcétera, pues estaríamos respondiendo a ideas del yo diferentes, ¿verdad? Así que esto que vamos adquiriendo no es lo que realmente somos. Antes de todo ello, antes de entrar en relación con todas estas experiencias, somos. Uh-huh. Esto llaman las tradiciones espirituales pues la esencia de lo que somos, ¿verdad? Todo esto que somos más allá de las experiencias que ya hemos vivido, más allá de las ideas, los constructos, los nombres, las definiciones, las etiquetas que nos hayan puesto otros seres humanos en nuestras relaciones. Entonces, esta es una idea, ¿no? La otra es que muchas veces nos tendríamos que preguntar, bueno, ¿y para qué sufrimos, no? Uh-huh. Bueno, pues yo creo que simplemente esto forma parte de la condición de la vida, ¿no? Y, y en parte forma parte de la condición de la vida porque vivimos en culturas traumatizadas donde nuestros progenitores, cuidadores o educadores, pues a veces nos hacen daño, ¿no? Y no creo que nos hacen daño de una manera intencionada.
siempre es de una manera inconsciente y siempre es porque a su vez ellos son dañados, están dañados, ¿no? Así que esto es un poco la naturaleza del trauma que se va repitiendo y descargando sobre los demás, ¿no? Y cuando sentimos dolor, la inteligencia de nuestro cerebro de supervivencia, que es este, ¿verdad? Si podemos hablar de este cerebro como en dos grandísimas estructuras, tenemos esta que llamamos subcortes y esto que sería el cerebro más actual, el neocortes, ¿no? Y este subcorte está al cargo de nuestra supervivencia. Y en estos programas para sobrevivir no somos diferentes de nuestros congéneros, los mamíferos de otras especies, ¿verdad? Así que tenemos el mismo tipo de respuestas programadas, ¿no? ¿Y a qué venía esto? Pues viene a que una manera en la que reaccionamos al dolor es huyendo de él, escapando de aquello que nos hace daño, que nos duele, ¿no? Y esto lo vamos a hacer con nuestro dolor emocional también, ¿verdad? Normalmente no queremos sufrir, claro, lógico, ¿no? Lo que pasa es que cuando ya hemos sufrido y todos estos recuerdos del sufrimiento están ahí, están en nuestro cuerpo y esto es inevitable e inescapable, luego no queremos enfrentarnos a él, ¿no? ¿Verdad? Huimos. Y esta es la razón por la que ese sufrimiento que alguna vez hemos vivido, pues a veces sigue condicionando nuestras vidas, ¿no? Entonces lo que necesitamos hacer es volver, como diría Pierre Janet, que es un autor que me gusta y me inspira, ¿no? Es volver a poseer nuestras experiencias, habitarlas, ¿no? Porque son nuestras, cuentan nuestra historia, no más, ni más ni menos, ¿no? Y como dice también Thich Nhat Hanh, que es un maestro espiritual al que sigo, no hay loto sin lodo, ¿no? En nuestra cultura queremos el bienestar, queremos la felicidad, queremos las flores, ¿no? Y la flor de loto es bien representativa de esto, ¿no? Porque es hermosa, muy hermosa, ¿no? Pero nace del fango, del lodo, ¿no? Si no quisiéramos el fango y el lodo del que emerge, pues tampoco tendríamos el loto, ¿no? Y esto pasa con nuestro bienestar y nuestro crecimiento emocional y espiritual, ¿no? Que mirando nuestro sufrimiento, mirándolo con cariño, pues emergerá una dimensión más elevada como seres humanos, ¿no? Cualidades como la bondad, el amor, la generosidad, el altruismo, la solidaridad. Todo esto viene especialmente en aquellas personas que habiendo sufrido, pues han mirado de frente y con amor y con compasión su propio sufrimiento, ¿no? Porque es parte nuestra, cuenta lo que hemos vivido, ¿no? Es como si de alguna manera, Mario, esa semilla, ¿no?, de ese loto estuviese ahí y que realmente necesita simplemente crecer, ¿no? Y ser lo que al final es, ¿no? En las condiciones, ¿no? Bueno, efectivamente, ¿no? Todos, si nosotros nos miramos en nuestra naturaleza de bebés, y todos hemos sido bebés, nadie diríamos que hay un bebé que no es digno de amor, ¿no? Esto sería una cosa un poco loca, ¿verdad? Ahora, este bebé, o el bebé que fuimos, pues ha pasado por la vida, ¿no? Y depende de quién le ha tocado y lo que le ha tocado y cómo le han tocado, ¿verdad? Que luego, pues puede tener como humanos podemos tener estas ideas o podemos desarrollar pues realmente el sufrimiento no procesado ni elaborado, pues puede desarrollar conductas muy disfuncionales, muy desadaptadas, ¿no? Pero esa naturaleza de que somos inherentemente buenos está ahí como semilla, por supuesto que sí, que dependiendo del entorno que nos ha tocado vivir, cómo también la cultura o las culturas tratan esta naturaleza humana, pues esa semilla va a crecer en una dirección o va a crecer en otra, ¿no? Como a un árbol, ¿verdad? Cuando le podamos continuamente, pues no le dejamos crecer en la dirección que naturalmente querría crecer y va pues, a crecer por otros lados, ¿no? Pues la naturaleza humana igual, ¿eh? O sea que he llamado a mi libro Más allá del yo porque desde esta dimensión de conciencia, porque es un estado de conciencia, pues hemos de mirar estas ideas del yo que hemos construido y que acarrean pues sufrimiento que no ha sido curado y procesado, ¿verdad? Para recuperar de nuevo o habitar la vida, si es posible, pues en esta dimensión más elevada
que nos caracteriza propiamente y diferencialmente como humanos, ¿no? Estaba pensando justo en esto, Mario, que decías, y cómo hay muchas personas que vienen a la consulta o niños que podemos ver, ¿no?, en nuestra vida cotidiana, que se identifican en muchos momentos con el propio trauma, ¿no?, y que lo que sienten es que ellos no tienen nada bueno, ¿no?, o que realmente ese yo, ¿no?, del que estamos hablando, esa semilla, que no tienen una semilla buena, ¿no?, de alguna manera. Creo que tu libro lleva justo a esto, ¿no?, a que la gente pueda entenderse mucho más, profundizar en esto y emerger como son, ¿no?, verdaderamente, porque a lo mejor no han podido ser nunca como verdaderamente son. Sí, espero que sí. Yo, de hecho, en el capítulo 1, que lo dedico a la aventura de llegar a ser como somos, pues lo dedico a hacer una descripción de cómo los vínculos interpersonales y las experiencias, la calidad de las experiencias que vivimos en estos vínculos, especialmente los vínculos primarios con los cuidadores primarios, que son normalmente el padre y la madre, o aquellos que hayan hecho estas funciones, pues vamos adquiriendo y respondiendo a esta idea, ¿no? Que es una idea, yo diría, prestada, porque no nacemos con ella, ¿verdad? Son, digamos, las expectativas, los deseos o los prejuicios o las emociones con las que otros van respondiendo a nuestra naturaleza, ¿no? Y como seres humanos tenemos una inteligencia para sobrevivir, ¿no? Así que voy a poner un ejemplo. Si un niño o una niña, pues sus cuidadores le están diciendo continuamente, eres malo si esto, eres malo si lo otro, eres malo si más allá, eres malo, y le retiran el amor, y este es uno de los castigos más duros con los que podemos responder a un niño, si el papá o la mamá le castiga con una retirada del amor, porque este amor es un alimento indispensable para la supervivencia, no de la misma naturaleza que el alimento físico, ¿no? O sea, los mamíferos, el humano mamífero no puede crecer y madurar si no depende. Y si es su cuidador primario, genéricamente hablando, no le acepta, le cuida, le protege. No sabemos biológicamente que no podemos sobrevivir, así que hacemos todo lo que sea necesario hacer, pues para pertenecer, para hacernos querer, para que nos acepten, ¿no? Porque esto es supervivencia pura, en el nivel más básico, ¿no? Y si esto implica, y claro, el niñito, niñita, vamos a hablar de niñitos todavía muy pequeños, ¿no? No pueden ver que este cuidador no les quiere o no les acepta, ¿no? Esto es excesivamente doloroso y además dejaría al niño sin esperanza, porque si no me quiere mi mamá o mi papá o quien sea que me cuida, ¿quién me va a querer, ¿no? Esto es como pensamos en este cerebro subcortical del que estaba hablando, ¿no? Así que hace una cosa ingeniosa y verdaderamente adaptativa. Es decir, esto es porque yo soy malo. Así que cambia, ¿no? Cambia este locus de control que lo tienen los cuidadores, son los que son los responsables y tienen el control del bienestar, lo cambia a sí mismo. Y entonces puede asumir, esto pasa porque soy malo. Y esto da una esperanza, ¿no? Porque la esperanza dice, si es porque yo soy malo, entonces puedo hacer cosas para ser bueno y que me quieran. Fijar, mira qué inteligencia hay en esto, ¿verdad? Y con la esperanza, cualquier niño o niña puede sobrevivir incluso a condiciones muy, muy, muy duras, porque puede tener la esperanza que algún día me van a querer, que cuando crezca me van a querer, que cuando crezca voy a encontrar y hacer mi familia, etc. Y esto es simplemente inteligente, un acto de inteligencia, ¿no? Así que acepta esto que no es suyo, que viene por estas cosas que otros le ponen encima, pues con el propósito de sobrevivir, ¿no? Y claro, luego, pues esto es indudablemente muy doloroso, ¿no? Porque aunque tenga esta esperanza, hay otra dimensión de la persona que siente que no es esencialmente amado y querido. Y con esto se vive, ¿no? Y luego esto, pues en un proceso de cura profunda, pues hay que liberarse, ¿no? Liberarse de ello, porque como fue un acto de supervivencia cuando éramos pequeñajos, lo que suele pasar en los adultos es que siguen viviendo con estas ideas antiguas, por así decirlo, ¿no? Y respondiendo al mundo, relacionándose con sus relaciones actuales, pues con estas estrategias antiguas, ¿no? Creo que esto es muy interesante, ¿no? El
cómo de alguna manera un niño muy pequeño se adapta completamente a sentir que él es el malo, ¿no? Como una manera de supervivencia. Y además de eso, Mario, cómo en un momento determinado la mirada del adulto, cuando el adulto mira una reacción a lo mejor de rabia de un niño, ¿no? Como algo que eres malo, ¿no? De alguna manera, en lugar de verlo, ¿no? Como algo realmente protector, ¿no? Para ese niño. Ha sacado la rabia, se está defendiendo, pues como si viésemos a un gato, ¿no? Que nos acercamos a él y efectivamente bufa, ¿no? Y lo veríamos como algo normal y sin embargo nuestra mirada a veces como adultos, cuando miramos a los niños, ¿no? De una manera en la que su biología se pone reactiva, y generalmente, bueno, se puede generar un juicio y ese juicio realmente es el que va a generar una manera de comportarse, ¿no? De ese niño en su vida, ¿no? Algo que es natural, ¿no? Que es biológicamente natural. Cuando yo recuerdo en algunos momentos cuando les digo a los niños, cuando se enfadan, ¿no? Es como, como qué bien, ¿no? Si tu cuerpo sabe que eso no le va bien, ¿no? Y se quedan como, wow, ¿no? Claro. El cuerpo empieza a notarse tranquilo, ¿no? Como diciendo, eso que me pasa es porque no me gusta, ¿no? Esto que me está pasando. No es que yo sea malo, ¿no? Que es una diferencia, bueno, abismal al final. Abismal, tú lo has dicho, ¿no? Porque algo que es un programa biológico con el que venimos equipados todos los mamíferos, que es la rabia para autoafirmarnos, para defendernos, ¿no? Y que en la buena educación, digamos, pues evidentemente tenemos que aprender a modularla, ¿no? Eso es. A manejarla, a expresarla, pues para no hacer daño. Eso es. Instintivamente, por así decirlo, pues esa rabia sí que puede salir de una manera dañina. Y los educadores, sea quien sea que haga ese papel, pues habría de enseñar a modular. Modular no es controlar y modular no es reprimir, son cosas distintas. Implica regular, implica buscar un canal de expresión que responda a la necesidad propia sin dañar al otro, ¿verdad? Implica ahora, mirar, ¿no? Mirar la biología, ¿no? Y mirar la biología de una manera amable y ayudarle a que la regule, ¿no? A que el propio niño la regule. Claro. Luego voy a hablar de un poco de la enfermedad, ¿no? La relación que esto puede tener con la enfermedad, porque si lo que hacemos es inhibir esas respuestas naturales con las que venimos diseñados, pues vamos a estar haciendo un daño, causando un daño en la regulación, estoy hablando biológica y biológica, organismo, ¿no? sí. Pero además, cuando decimos eres malo, pues dejamos de intervenir sobre la conducta y de regular la conducta o enseñar a regular la conducta, a definir el yo. Eso es. ¿Verdad? Y esto es claro. Esto es muy dañino, porque no tiene nada que ver con esto, ¿no? Solo está hablando de las limitaciones del propio cuidador que hace esto, ¿no? Eso es, sí, no poder realmente entender la biología de un niño, ¿no? Que es normal. Yo siempre lo pienso muchas veces cuando estamos dando de comer a un niño, y si un niño muy bebé no quiere más, el bebé todavía no sabe decirnos, oye, ya no quiero más, ¿no? Directamente te tira la cuchara. Y eso cuando un niño es pequeño lo vamos viendo y es normal, le vamos enseñando, le dices, que ya no quieres más. Y el primer momento pues lo vas viviendo como de manera natural, pero hay un momento en el que, ¿no? Niño malo, ¿no? O sea, eso no se hace, ¿no? Y hay un juicio grande hacia algo que es biológicamente normal. El bebé todavía no sabe, está aprendiendo cómo se dice no quiero más, ¿no? O ya mi cuerpo no quiere, ¿no? Sí. Bueno, exacto, mi cuerpo no quiere, porque esta es la primera esencia de nuestro yo, es nuestro cuerpo, ¿no? Lo que nuestro cuerpo nos dice. Y aquí empezamos definiendo nuestro yo. Si somos bien tratados, amados, y el sentirnos amados tiene que ver con la calidad del cuidado que recibimos. Eso es. Si nos tocan bien, nos nutren bien, nos hablan bien, nos acaloran cuando tenemos frío, nos ayudan a dormir cuando tenemos sueño, entonces sentimos en nuestros cuerpos, sentimos que somos valiosos y dignos. Y digo en nuestros cuerpos, no hay cognición aquí, ¿no? Y esta es la base, la semilla de un sentido del yo que uno pueda sentir como valioso y merecedor de amor, ¿verdad? Y lo contrario también. Si esos tratos no son buenos, pues vamos a ir incrustando en nuestra carne, como diría Damasio, Antonio Damasio, pues un sentido de quién somos doloroso, negativo, ¿no? La inhibición de estas respuestas naturales, Gabor Maté lo dice también muy bien, ¿no? Como tenemos dos necesidades básicas, la de la aceptación, la de pertenecer a nuestro clan, porque no podemos vivir fuera de él, y la de la autenticidad, la de ser quien somos, ¿no? Pero la primera, la de pertenecer, es más primaria. En términos de supervivencia,
para un niñito muy pequeño es vital e importante. Y si el niño tiene que sacrificar esa autenticidad para pertenecer, lo va a hacer y va a crear problemas, ¿no? Vamos a crear probablemente ya empezar una división interna, ¿no? Entre una dimensión de ese yo que se adapta a lo que otros esperan y quieren y otra dimensión más legítima, auténtica del yo que queda Oculta, enquistada, claro. apartada, Ujú, ¿no? Porque no es aceptada. ujú, Y esto, si las cosas, este ambiente es duro y continuado, que suele serlo los ujú. humanos, pues se va a convertir en un mecanismo donde la persona pues muestra hacia afuera un aspecto, ¿eh? Y hay otro aspecto de sí mismo que no suele mostrar en las relaciones, que se lo guarda o en casos más extremos puede llegar a pseudo olvidarlo, ¿no? A denigrarlo internamente también. Ujú. Esto que hablabas, Mario, sobre esa parte, ¿no? del propio cuerpo y de algo mucho más fisiológico, yo te he escuchado muchas veces y en el libro también lo dices, el trauma es un asunto fisiológico con consecuencias psicológicas. Creo que es una frase que tiene una potencia increíble y que seguramente entenderla un poco más puede ayudar, ¿no? A mucha gente a entender, ¿no? qué es esto de que es un asunto fisiológico, es algo biológico, ¿no? Al final, de la propia biología. Sí, bueno, tiene varios matices, ¿no? Primero, que efectivamente, yo digo que el niño, el bebé, estoy hablando de un niño todavía muy pequeño, ¿eh? Es una criatura subcortical. Eso es. ¿Eh? O sea, es este cerebro subcortical que es somatosensorial, que está al cargo de nuestras necesidades, de las emociones, pero que todavía no tiene la capacidad de autorregularse. Necesita que el cuidador primario, normalmente es la mamá, voy a decir esto como un rol genérico, porque puede hacerlo el papá o puede hacerlo la abuela, quien sea, pero ese cuidador primario, el que regula ese mundo subcortical del niño, ¿no? ¿Cómo lo regula? Pues con las acciones, con los cuidados, con las palabras, con el alimento, con los buenos cuidados. Así que podemos decir, bueno, y cuando esta regulación está bien hecha, digamos, el malestar interno del niño se calma, vuelve a la homeostasis, ¿no? Así que podemos decir con toda legitimidad que el regulador bioquímico Ujú. del mundo interno del niño es este cuidador primario. Y lo subrayo, el regulador bioquímico, Ujú. porque en nuestra cultura nos hemos olvidado de esto, ¿no? Sí. Hemos olvidado el papel que tienen las buenas relaciones en la génesis de las hormonas del bienestar, como la dopamina, la oxitocina, la prolactina, y lo hemos empezado a sustituir por fármacos legales y a veces no tan legales, y otro tipo de adicciones, ¿no? Eso es. Para incorporar estos dopaminérgicos que nos hacen sentir bien. El problema de esto es que cuando estas hormonas del bienestar se toman por una vía externa, nunca se generan Ujú. en nuestra propia biología, porque se generan en los vínculos humanos seguros y amorosos, ¿no? ¿Eh? Que es lo que va a crear las conexiones neuronales, que luego son como esos caminos, ¿no? que vamos a ir creando como naturales. Ujú. Exacto. Entonces, es estas relaciones primarias en las que vamos aprendiendo a modular, a dar nombre a las sensaciones que sentimos, y las sensaciones son señales de cómo está nuestro cuerpo, ¿no? Nos informan de si estamos bien, mal, tenemos hambre, sueño o lo que sea, ¿no? Pero cuando son bien respondidas, pues vamos aprendiendo a conectar estas señales físicas, que esto es neurológico, Ujú. con un significado emocional, una acción hacia el exterior, una anticipación de una acción que viene del exterior, y cuando esta acción viene del exterior calma y resuelve, pues todo se vuelve en paz, se vuelve al bienestar. Así que vamos construyendo redes neuronales que conectan este mundo de señales y sensaciones internas con acciones hacia el mundo externo y predicciones de acciones del mundo externo hacia nosotros y un resultado. Ujú. Y lo mismo pasaría en el caso de que el trato sea frustrante, ¿no? Ujú. Si es continuado, pues se crean. O sea, son las relaciones las que van configurando nuestra arquitectura neurológica y nuestra arquitectura cerebral, ¿no? Y esto está bien investigado, no es una opinión. Hay Ujú. muchísima investigación que apoya esto. Todo esto está en tu capítulo 2, en cómo no los vínculos humanos moldean la arquitectura cerebral.
Exacto. Ujú, Ahí explico cómo nuestro sistema nervioso, ujú, y esto nos lo ha enseñado el doctor Stephen Porges en su teoría polivagal, ujú, en los mamíferos primero buscamos la regulación con otro congénere. Siempre pongo el ejemplo, vamos en un avión y las cosas se ponen, las turbulencias se ponen muy, 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 muy duras y tenemos miedo y normalmente buscamos la cara del personal de cabina, ¿no? Si este personal de cabina está calmo, sereno, nos habla en un tono de voz mm, alineado con su expresión facial, mm, bueno, nuestras tripas se sí. calman por lo menos lo suficiente como para no volvernos histéricos y Ujú, saltar por allí, ¿no? Aunque tengamos miedo, bueno, esta autoridad nos ha regulado. Cuando no funciona esta regulación con el otro, entonces nuestro sistema nervioso va a poner en marcha otros mecanismos, ¿no? La lucha, ujú, la huida, que son respuestas activas ante el peligro, ¿no? Pero si estas tampoco funcionan, entraría en marcha un tercer sistema, que es la parálisis y la congelación. ujú. Hacernos invisibles o hacernos el muerto o quedarnos paralizados de terror, ¿no? Esto es cómo funciona jerárquicamente nuestro sistema nervioso. Y esto depende, insisto, mucho de si el ambiente externo, y esto incluye las relaciones con los demás, es seguro o es peligroso, ¿no? Así que todo empieza en una dimensión neurológica y biológica. Ujú. Y otra cosa, Mario, que tú hablas mucho en el libro, cómo cuerpo y mente tienen esa capacidad innata de sanación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos ayudar también a la audiencia para que sepan, ¿no?, que tienen una sabiduría innata de sanación? Bueno, sí, en el modelo de trabajo terapéutico que nosotros enseñamos, precisamente vamos enseñando esto, ¿no? Y he dicho antes que este cerebro subcortical de supervivencia tiene su inteligencia y la inteligencia es huir o luchar o paralizarse, ¿verdad? Y esto es común a todos los mamíferos. Si vemos documentales de la vida animal, vamos a ver que es común en todos. Ujú, Lucha, huida o parálisis, congelación, hacerse el muerto, ¿verdad? ¿Eh? Y insisto en la palabra inteligencia, porque hay una inteligencia en esto. Y esto sería muy importante que lo pongamos en el conocimiento de todos, ¿no? Porque ahora estamos viendo estas sentencias judiciales por acosos, abusos sexuales, donde se puede condenar o eximir al atacante o incluso a veces incriminar a la propia víctima porque no ha luchado, no ha reclamado, ¿no? cuando lo Y que no se, pasa es que no se entiende la fisiología del no se cerebro. entiende, porque esto es automático, Ujú, esto es inconsciente. Es ujú, este cerebro subcortical que lo pone en marcha sin nuestra claro. participación consciente, ¿no? Ahora bien, si luego vivimos, y mira, hay tantas creencias en nuestra cultura, ¿no? Por ejemplo, con la ley de la memoria histórica y otras cosas, no volver a levantar los muertos, no hablar del dolor, mirar para adelante. Hay un montón de creencias que sostienen Claro. que cuando tenemos dolor, llevamos dolor, pues miremos para otro lado. Mm, O que en nuestras relaciones, pues que no hablemos de algo que al otro le puede doler, ¿no? En mm, lugar de quedarnos amablemente con él y sostener, pues que ese torrente de dolor, de tristeza, pueda salir con alguien, ser acogido con alguien y pueda expresar el mensaje que tiene, ¿no? Porque las emociones tienen un mensaje. eso es. Así que si no creamos estos ambientes, pues nos inhibimos. Todo esto no es que desaparezca, simplemente se queda almacenado aquí, Ujú, ¿no? Bueno, estoy hablando de la inteligencia de supervivencia. Y si esto es lo que cultivamos en nuestras relaciones, pues la gente así nos va, ¿no? Vamos divididos por la vida, mm, enajenados, ¿no? mm, Ahora, si realmente queremos este sistema nervioso, este cerebro, tiene la capacidad para curarse a sí mismo, nuestro cuerpo. No estoy diciendo algo que no sabe cualquier tradición humana, ¿no? Porque los animales no tienen veterinarios en el mundo salvaje, y a veces quedan muy mal heridos y cuando se pueden retirar y no les atacan más, el cuerpo empieza a curarse. Y van a el la humano cueva, ¿no? igual. Se van a la cueva y ahí en la cueva se Sí. curan a sí mismos. Y a Mm, los humanos los metemos en una UCI, les damos mm, buenos cuidados y el cuerpo empieza a recuperarse. O sea que eso esto es. está aquí, Mm, ¿no? mm, Es el sistema inmune ujú, es una expresión de esto nada más. mm, Ahora, ¿cómo ocurre esto? Ocurre cuando estamos en supervivencia, digamos, este miedo o la rabia, pues nos inundan, están ocupando todo porque es lo que toca, ¿no? Tenemos que hacer algo sin pensar para escapar. Ahora, si luego seguimos viviendo con esa misma estrategia,
malo, ¿no? Esa capacidad para curarse requiere que estemos suficientemente seguros como para que este mundo subcortical baje el volumen, digamos, no esté raptando toda la identidad de la persona, y este otro cerebro, que es este neocórtex, ¿no?, que está al cargo, pues, de las tareas de creación, de la inteligencia, de la cognición, del pensamiento, de la predicción y, finalmente, de lo que llamamos metarreflexión, que es la capacidad de la mente de observarse a sí misma, esto que ahora está tan de moda como es el mindfulness, ¿no? Sí. La capacidad de la mente de mirarse a sí misma. Esto es específicamente humano. Así que... Y eso crea la sanación. Ahí está la Eso sanación. es, ahí está la sanación. Volver, y esto es lo que se llama comúnmente, callejeramente, reflexión. Volvernos sobre nosotros mismos para conocernos, para escuchar este lenguaje, esta historia que viene de nuestra corporalidad, de nuestras emociones, ¿sí? Cuando hacemos esto, lo que queremos es ayudar a la persona a crear, en lugar de un ambiente de huida, de negación, un ambiente de amistad interna con nuestras propias experiencias, de mirarlas de e interesarnos en ellas, porque cuentan cosas que hemos vivido, pues a veces 50 años atrás, 30, 40, es igual, están vivas, ¿no? Entonces la capacidad de curarnos pasa por esto, por la capacidad de volvernos sobre nosotros mismos para escuchar, pues, esta historia que está a veces en nuestros síntomas físicos o a veces en nuestras emociones intensas, que son desproporcionadas a lo que pasa, o a veces en patrones de relación con otros humanos, ¿no? A veces decimos, es que siempre me pasa lo mismo, esto se repite. Bueno, pues si se repite es porque cuenta algo. Nadie aprendemos a relacionarnos con nuestra pareja, compañero o amigos a los 20, 30 o 40 años que tengamos. No aprendemos aquí. Nuestro sistema nervioso trae toda la carga, el aprendizaje de las relaciones a lo largo de toda nuestra vida, que se ponen en marcha muy especialmente en las relaciones íntimas, ¿no? ¿Sí? Bueno, esto responde a esta... El otro día escuchaba una canción, o sea, una frase, Mario, que decía algo así, como cuando existe un problema, el factor común que siempre veo es que yo siempre estoy en ese problema, ¿no? Cuando yo tengo un problema, el factor común soy yo. Sí. Sí. Bueno, otras tradiciones pueden decir, y es cierto, ¿no?, que lo que crea nuestros problemas es nuestra percepción, ¿no? Eso es. ¿Sí? Porque ante una misma circunstancia, si hay 2, 3 o 5 personas, cada una va a tener una valoración, una percepción completamente distinta. diferente. Lo que hemos dicho del niño pequeño, ¿no? Hace un momento, o sea, un papá, una mamá que puede ver que la rabia del niño es algo bueno, ¿no?, y natural para defenderse, y lo regula, lo está viendo como, jo, mi hijo, qué bien, ¿no?, que bien expresa la rabia, ¿no?, y le voy a acompañar a regularse. Otro que dice, madre mía, vaya rabia tiene este niño, ¿no?, que es muy diferente, ¿no? Sí, sí, o qué malo es, Eso o es. qué malo de criar, o me vuelve loco, Eso pero es. son las percepciones. Eso es. No hay quien pueda con él. Exacto. Y con esto es con lo que tenemos que trabajar, porque nuestras percepciones es como hemos aprendido a percibir, valga la redundancia, el mundo. Y lo hemos aprendido a percibir en función de las experiencias que hemos vivido. Y percibirnos, ¿no? Cómo hemos percibido el mundo y cómo nos hemos aprendido a percibir. Exacto, exacto. Y Mario, ¿qué nos puede aportar a cualquier ser humano conocer el trauma como tú lo explicas en tu libro? Porque lo explicas de una manera realmente profunda, ¿no? Bueno, yo digo que el trauma es un dolor invisible y enterrado, ¿verdad? Vivimos en sociedades y culturas traumatizadas. Lo que pasa es que como los peces, ¿no? Como viven dentro del agua y dicen, bueno, hay otra vida que no sea el agua, ¿no? Así que vivimos en esto y vivimos en esto. Mira, no tengo el dato, probablemente no es exacto, no lo recuerdo, pero creo que en los últimos 500 años de historia en Europa, creo que hay como 7.000 guerras detrás. Algo así. Wow. Bueno, pues las guerras son altamente traumatizantes, ¿no? Devastadoras, no solo de las estructuras físicas y de los sistemas de vida, del alma humana, ¿verdad? Y después de estas guerras no ha habido nunca tiempos
ni conocimiento para dedicarse a reparar el dolor emocional, ¿no? Se reparan las estructuras, se reparan las casas, se restauran los sistemas de creación de alimentos, todo esto sí, y se restauran las heridas físicas. A todo esto ponemos pues urgente atención, porque además es urgente verdaderamente, pero nunca damos el espacio después para reparar la devastación del corazón humano que ha vivido. De las heridas humanas, claro, que están ahí. Y todo esto que no se ha reprocesado, no se ha digerido, pues no desaparece. No desaparece. Todo esto va a afectar a la persona que ha vivido todo esto y a sus generaciones subsiguientes. Y vamos arrastrando esto de generaciones, siglos, ¿no? Y recientemente. Esto no se suele hacer, no se hace todavía, ¿no? Así que, por eso digo, vivimos en sociedades traumatizadas y tenemos muchos preceptos en nuestras culturas y en nuestra educación que todavía apoyan esto. Hace no mucho tiempo, y todavía en algunos países, yo que entreno por ahí, el pegar está justificado, por ejemplo. Se ve bien. Creo que en Inglaterra mismo algunos colegios de pago están bien vistos por la disciplina que incluye pegar a los niños, por ejemplo. De manera que hay cosas que se siguen sosteniendo, ¿no? Entonces a mí me gustaría realmente, no sé cómo, y este es un programa que empieza a contribuir a esto, cómo sensibilizar a una sociedad informada de este trauma, de este dolor invisible que está enterrado, ¿no? Porque si no lo miramos y si no lo reparamos, no desaparece. Claro, permanece. Vuelve a reproducirse y vomitarse sobre otros, ¿no? ¿Verdad? Lo que hacemos con las políticas penitenciarias, metemos a personas que han hecho daño en la cárcel y bueno, yo creo que hay que hacerlo, hay que contener las personas que hacen daño, seguro. Pero si no hacemos nada por repararles y rehabilitarles, van a salir todavía más dañados. Peor. Y cuando salgan van a hacer daño o más. Y tienen una historia, ¿no? Igual que esta mañana me contaban a mí un tema de un abuso sexual y decía, bueno, hay que mirar, ¿no? Esa persona que ha pasado, ¿no? También hay que ir un poco más allá. Porque si no vamos más allá, al final nos quedamos siempre en la superficie. A mí me gusta mucho que ahora van creciendo, ¿no? Las ideas de estar sensibles, ¿no? Escuelas sensibles al trauma, yo diría también familias sensibles al trauma, ¿no? Tendremos que estar como todos más sociedades, ¿no? Más sensibles al trauma, porque al final todavía el trauma se ve como algo muy grandilocuente, ¿no? La propia palabra es como la gente te lo puede decir, ¿no? De a pie, y dice, yo no tengo ningún trauma, ¿no? Y al final un trauma es una herida del alma. Es como alguien que dice que jamás se ha puesto malo, ¿no? Físicamente, es imposible. Pues es lo mismo, ¿no? Es imposible que emocionalmente no nos hayamos sentido dañados, porque forma parte de la condición humana y de algo natural de vivir en esta sociedad. Es imposible, ¿no? Eso es. Mira, desde una experiencia que además fue muy... y es todavía apoyada por algunos expertos, ¿no? De ver a un bebé llorando, ¿sabes? Llorar es un reflejo con el que nacemos para informar a nuestros cuidadores de que acudan a hacer algo porque nos sentimos mal. Pero hay algunas culturas, algunos profesionales, algunos preceptos que dicen no atiendas al niño, déjale llorar, que si no lo malas costumbres. Bueno, esto está todavía bastante vigente. Pues esto es un agente de trauma en un niño, pensemos en un niño muy pequeño cuya neurobiología, su sistema nervioso, no está capacitado para regularse a sí mismo, ¿no? Para nada más que para activar el botón de llorar. Claro, así que todos tenemos heridas en nuestro desarrollo. Esto ni es malo ni es bueno, es. Y tenemos que crecer en ello. Digo que no es malo ni es bueno, porque en sí mismo no es ni malo ni es bueno. Sí podemos repararlo, mirarlo con cariño y nos ayuda a ser seres humanos más evolucionados, ¿no? Claro. Con valores más elevados. Pero para eso, insisto, hay que tener una cultura de amabilidad y de determinación también para mirar de cara a nuestro sufrimiento y el de nuestros congéneres, ¿no? Hay una pregunta que quiero hacerte, bueno, sí, a ver si nos da tiempo, porque tengo dos, pero bueno, voy a empezar por esta. Hay un capítulo completo que tienes en el libro, el número 6, que lo has dedicado al neuroprocesamiento de los recuerdos traumáticos con Brainspotting. Como no, yo quería hablar y darle un poco de oportunidad, ¿no?, a Brainspotting en este programa. Ya hemos hablado aquí en Sabiamente sobre él, sobre Brainspotting.
Y bueno, creo que es realmente una terapia basada en el cerebro. Y a mí me gustaría saber, Mario, cómo fue tu encuentro, ¿no?, con el Brainspotting, pues con toda esa larga trayectoria, ¿no?, y bueno, que tú tienes, y qué es lo que te cautivó, ¿no?, de él, ¿no?, al final, porque bueno, creo que el Brainspotting tiene algo que cautiva, ¿no?, de algún modo. Sí, bueno, mira, yo me encontré con el Brainspotting en el año 2009, ¿no? Uh-huh. Yo en aquel momento residía en Galicia, porque soy gallego de nacimiento, y una amiga, colega brasileña me llama, oye, que vamos a Lisboa con David Grant, que fue el descubridor de Uh-huh. Brainspotting, a enseñar esto, y yo no sabía qué era, ¿no? Uh-huh. Y como todos, pues si una amiga a la que respetas te dice que Sí. viene con algo que es muy bueno y que funciona muy bien, y me dice, ¿quieres organizar algo en España o en Galicia y tal? Digo, bueno, pues si tú me lo dices, pues adelante. Así que en el 2009 pues organicé un primer evento de formación con David Grant, Uh-huh. y allá fuimos en Galicia pues como 40 personas. Uh-huh. Realmente yo venía de terapias humanistas relacionales y de terapias también neurológicas como MDR, y tenía una perspectiva muy relacional siempre en mi manera de hacer terapia, ¿no? Y MDR me había descubierto una puerta a cómo usar el cerebro en el procesamiento del trauma, pero seguía pareciéndome un poco protocolizado y rígido, ¿no? Y cuando vi a David Gann trabajar, Uh-huh. vi muchas cosas que formaban parte de mi quehacer, ¿no? Vi el uso de la presencia, de la sintonía en la relación y de la neurobiología, porque Brainspotting trabaja ayudando a la persona cuando ya está sintiendo algo en el cuerpo, de buscar en el campo visual, con el uso este puntero, o podríamos usar el dedo, para escanear el campo visual donde sientes mejor. Si miramos a nuestra izquierda o al frente o a la derecha, no vamos a sentir igual esa experiencia que estamos sintiendo. Esa memoria somática al final, ¿no? Es como realmente va a esa memoria que está en el cuerpo. Sí, sí, efectivamente. De manera que tenemos esta capacidad, esta ventana de acceso a esas redes neurológicas y esa experiencia corporal a través de la posición ocular. Y luego invitamos una conciencia en un mindfulness muy enfocado sobre esa experiencia para dejar que hable, que exprese todo, ¿no? Entonces me encontré con esto y realmente me fascinó, porque pude ver pues un modelo clínico muy, muy humano, del uso de nuestra relación para crear este ambiente seguro, y luego ayudar con esta sintonía neurológica de la posición ocular para ayudar al cerebro a encontrar dónde está la herida y a procesarla, ¿no? Uh-huh. Y me fascinó, me encantó, porque encajaba como un anillo al dedo en mi quehacer, pero lo llevaba mucho más allá. Uh-huh. Y a partir de ello, pues nada, soy entrenador en España y en otros países de esta maravillosa herramienta, ¿no? Uh-huh. Aprovechamos aquí también para contar que ahora en septiembre, bueno, en octubre empezaréis ya la formación presencial, ¿no? Vuelve otra vez un poco presencial y online de Brainspotting, que este año hemos tenido un año un poco raro, pero volvemos otra vez a... Bueno, mucha gente está esperando, ¿no? Mucha gente tenemos ahí también en Raíces esperando para que vengan Mario y Carmen a formar a terapeutas de Brainspotting en Madrid o en Barcelona. Y bueno, pues también queríamos un poco hacer un guiño, ¿no?, a todo esto, y toda esa gente que está esperando y que nos escucha, que sepa que ya llega, que va a llegar. Sí, sí, esperemos que lo podamos hacer presencial también, porque Uh-huh. añade un plus de conexión humana, ¿no? Eso es. Aunque realmente los formatos virtuales han estado funcionando realmente muy bien también, ¿no? Porque Uh-huh. la experiencia de conexión no tiene que ver con la fisicalidad o la carne, tiene que ver con la presencia, ¿no? Con mirar al otro desde el alma, ¿no? Uh-huh. Así que podemos ir mucho más allá de esa condición física. Pero bueno, es bien agradable, Uh-huh. desde luego, poder encontrarse Sí. físicamente, personalmente. Y ya para terminar, Mario, que ya vamos a dar pie a nuestra sección de Bhagavatu dando su nota, ¿hay alguna cosa esencial así que quieras contarnos de tu libro, que hayas querido potenciar, o realzar en tu libro? Bueno, yo en este libro hago una visión muy sistémica, muy comprensiva del fenómeno, ¿no? Y un último apunte sobre ello: digo que todo trauma fue un asunto interpersonal entre dos personas, pero a la vez también digo que todo trauma interpersonal es un asunto transgeneracional, ¿no? Porque
Por esto que digo, vivimos en sistemas, ¿no? Y me gusta llevar la cura al sistema también, ¿no? También lo dice Thich Nhat Hanh, si te llevas muy mal con tu padre, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Pues él le dice curar tu padre interno, el que llevas dentro, ¿no? Así que cuando es posible y tenemos tiempo, los terapeutas tenemos que llevar esta cura también a la internalización que hemos hecho de padres, abuelos, del sistema, ¿no? Porque al final todos han sobrevivido para pasar la vida, ¿no? Así que si hacemos esta cura de cómo todavía viven estas personas, la huella de estas personas en nosotros, y esto va a afectar a las relaciones con nuestro sistema como clan familiar, pero nuestro sistema más allá, ¿no? Así que hablo en el capítulo 4 del trauma transgeneracional de una manera bien precisa e ilustrativa, porque todo lo ilustro con ejemplos y casos, ¿no? Pero me gustaría también poner esta última pincelada en nuestra manera de mirar la traumatización, porque las personas que nos han criado no son inherentemente malvadas, aunque puedan haber hecho conductas bien malvadas, ¿no? Pero porque tienen un dolor que no se han curado. Y cuando llevamos esto a esta dimensión, el perdón no es nunca para el otro. El perdón es una experiencia que nos beneficia a nosotros mismos, ¿verdad? Porque mientras no lo hacemos seguimos enganchados con ese otro o con las cosas que este otro nos hizo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Mario. Y bueno, el libro, que mucha gente estará deseando disfrutarlo, ¿no? Y cada uno de esos capítulos que nos has ido diciendo es Más allá del yo. Lo podéis encontrar en Amazon, es como muy fácil. Está también en inglés, por si tenéis gente en inglés o, bueno, gente que creéis que le pueda interesar. En inglés y en portugués también, Mario, ¿puede ser? Y en portugués también, sí. Está en Amazon y debería estar en el Corte Inglés, en el FNAC y en Casa del Libro y esto, ¿no? Pues muchísimas gracias y bueno, vamos a dar paso ahora, Mario, a nuestra sección de Bhagavatud dando su nota. Tenemos ahí a Pedro ya dispuesto. ¡Wow! Hola, Pedro, ¿cómo estás? Paula, hola, Mario. Hola, Pedro. ¿Qué Buenas tal? tardes. ¿Qué tal ha sido hoy? ¿Difícil o...? O sea, difícil porque es todo tan profundo y tan cierto que primero que descarto de todo lo que habéis dicho y luego que es que cuando es todo tan profundo no es tan fácil separarme de lo que me toca emocionalmente, ¿no? Claro. Y ponerse a crear de repente. Tal cual, tal cual. Bueno, pues vamos adelante, a por ello. Adelante, Pedro. La sociedad aún está traumatizada. Prescribimos sufrimientos y castigos. Retiramos el amor a nuestros hijos y dejamos sus heridas silenciadas. Un sentido positivo de quién eres y sentir que pertenezco sin ambajes, con amor como alimento indispensable. Todo esto merecemos como seres humanos que se curan, que no huyen de lo que les duele, que saben que sufrir no se encuentra entre nuestros deberes. Humanos que se curan, que no huyen de lo que les duele, que saben que sufrir no se encuentra entre nuestros deberes. Sufrir no está entre nuestros deberes. Sufrir no está entre nuestros enseres. Lunes con Paula, tardes de radio. Descubre los secretos de tu mente. Click Radio TV a las 6 los lunes. Es hora de escucharnos sabiamente. Es hora de mirarnos amablemente. ¡Guau! ¡Precioso! ¡Qué bonito! Muchísimas gracias, Pedro. Pues Pedro, qué artista. Esto de improvisar sobre la marcha. ¡Guau! Es un regalo, ¿eh? Increíble. Gracias, Captando la gracias. esencia de todo lo que hemos contado. Muchísimas gracias, Pedro. Y bueno, ya sabéis que para seguir disfrutando de Bhagavatud y todas las cosas bonitas que hacen, podéis seguirle en www.elhilodelasemociones.com, que El hilo de las emociones es el título de su disco.
el hilo de las emociones. Así que ahí lo tenéis. Y bueno, tengo que hablaros ya del siguiente programa, que se pasa muy rápido. El próximo programa hablaremos de cómo hablar de la muerte con nuestros niños, con nuestros hijos, y tendremos de la mano de Loreto Cid García, que es una psicóloga y especialista en duelo. Hoy justo que hemos empezado a hablar, ¿no?, de cómo podemos acercarnos a nuestros niños, tendremos ahí una parte como práctica, ¿no?, de cómo acercarnos a la muerte. Y nada, ya sabéis que en Raíces queremos seguir acompañándote en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, y en www.raicespsicólogos.com. Y bueno, darte las gracias, Mario, por este encuentro de hoy tan bonito, por este lunes por la tarde lleno de profundidad y de aprendizajes. Siempre es un honor escucharte. Muchas gracias por estar aquí y bueno, y estar siempre a todo lo que te propongo. Muchísimas gracias. Gracias a ti y enhorabuena por esta labor tan importante que estás haciendo. Gracias y gracias, Pedro. Muchas gracias, Pedro. Los dos. Precioso. Muchísimas gracias por tu creatividad y por esos resúmenes tan completos, que ahí es donde decimos realmente sí, eso es lo que se ha dicho, ¿no? Muchísimas gracias, Pedro, y muchísimas gracias a Javier Sandoval, que está ahí al otro lado, haciendo posible que toda esta parte técnica se nos pueda escuchar en todas esas partes del mundo. Pues nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde en Sabiamente, tu programa de psicología para llenarte de sabiduría.